Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer a 2 agujas esta hermosa blusa para dama. Es muy fresca y es súper sencilla en su ejecución. En su pantalla irán apareciendo las indicaciones para tejerla en talla chica, mediana y grande, mientras yo lo voy tejiendo en talla chica. Los materiales que necesitamos para su confección son 100 gramos de hilo de grosor súper fino o grosor número 1. Necesitamos un par de agujas del número 3 y unas del 3,5. De manera opcional vamos a necesitar un juego de agujas de 2 puntas. Solamente vamos a usar 2 de ellas, del número 3 o máximo 3,5. Si no las tienen o no las encuentran, no se preocupen. Les voy a enseñar un truquito para poder tejer el cordón con nuestras agujas normales. Vamos a necesitar también un gancho o aguja de crochet del número 3 y un imperdible que nos va a ser muy útil para poder meter el cordón para formar los tirantes. Necesitamos, como siempre, cinta métrica y tijeras. Vamos a empezar tejiendo el frente de la blusa. Para tejerla vamos a utilizar las agujas del 3,5, pero para montar los puntos vamos a utilizar las agujas del 3 si ustedes quieren. Si no, lo pueden montar directamente en las del 3,5. A mí me gustó hacerlo con las agujas más pequeñas porque las pongo dobles, luego saco una aguja y entonces me quedan grandes los puntos y es fácil tejer esa primera vuelta. Como es un hilo muy delgado, bueno, pues es un pequeño truquito el que lo quiera hacer. Si no, con sus agujas del 3,5, como gusten. Si utilizan agujas más pequeñas, que pueden ser 2,5 o 3, bueno, las ponen dobles y de esta manera vamos a montar los puntos. Vamos a montar 118 puntos. Cada quien los puede montar como sepa, como le guste. Yo, bueno, para montarlos primero necesito saber de qué tamaño es la hebra que tengo que dejar en la mano izquierda. Entonces, para no desperdiciar hilo ni que me falte, porque son muchos puntos a montar, entonces lo que hago para saber el tamaño de esa hebra es enrollar. En este caso, en las 2 agujas donde voy a montar los puntos, enrollo tantas veces como puntos necesite. En este caso, enrollo 118 veces. Muy bien, ya sé de qué tamaño es la hebra de la mano izquierda, entonces tomo las 2 agujas, en este caso, si la van a montar en las del 3,5, solamente con una aguja, no utilicen las 2. Si es más pequeña, entonces si utilizamos las 2, las ponemos juntas y montamos. Repito, cada quien como sepa, como le guste. Yo los monto haciendo un aro con el hilo que tengo en la mano derecha, que es el que va a la madeja. Lo introduzco por las 2 agujas, doy una lazada con el hilo de la mano izquierda, saco el aro y tiro. Ahora vuelvo a hacer un aro, lo meto por las agujas, doy una lazada, saco el aro y tiro. Así vamos a montar 118 puntos. Ahora sacamos una de las 2 agujas y ya va a ser muy sencillo tejer esta primera vuelta. Desde la primera vuelta vamos a hacer la distribución de los puntos, son una cantidad de puntos en puntos jersey, después vienen los puntos que corresponden a la puntada lluvia de fuego y terminamos con la misma cantidad en puntos jersey. Así que bueno, tomen nota cómo va a ser esa distribución. Vamos a empezar tejiendo 43 puntos en punto jersey de derecho. Por el lado derecho de la labor nos va a quedar en jersey de derecho. Entonces, el primer punto durante toda la blusa siempre lo vamos a deslizar de derecho sin tejer, pero cuenta como un punto. Entonces, necesito 43, así que llevo 1, 2, 3, 4, 42 y 43 puntos en punto jersey de derecho. Ahora vamos a tejer un punto de revés. Y ahora vamos a empezar con la puntada. Es una puntada súper sencilla.
Fíjense bien, hacemos el primer punto de revés. Ahora tejo 4 puntos juntos de derecho, 4 juntos de derecho. Ahora doy una lazada y tejo un punto, llevo 1, lazada y un derecho, 2, lazada, un derecho, 3, lazada, un derecho, 4, lazada, un derecho, 5, lazada y ahora otra vez hago 4 puntos juntos de derecho, 4 puntos juntos de derecho. Fíjense muy bien de agarrar muy bien los 4 puntos, ¿ok? Y ahora un punto de revés. Ese fue un motivo. Vamos a hacer 2 motivos. Entonces repetimos. Empieza con un punto de revés, 4 puntos de derecho juntos. Ahí está. Y ahora vamos a repetir lazada derecho 5 veces. Lazada derecho, 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Lazada y 4 puntos de derecho juntos. Ahí está. Y un punto de revés. Con eso termino la puntada. Ahora tejo otro punto de revés y 43 puntos en punto jersey de derecho, que son los que me quedan en la aguja. Terminamos estos 43 puntos, terminamos la vuelta, 42 y 43 puntos. Y ahora vamos a tejer la segunda vuelta, la vuelta de revés. Aquí todos los puntos los vamos a tejer como se presentan y las lazadas las vamos a tejer de revés. Voy a tejer primero los 43 puntos. Pero muy importante, acuérdense de cambiar la aguja. Si montaron sus puntos con agujas más chicas, este es el momento de cambiar a la aguja del 3,5 para tener ya ahora sí nuestro par. Entonces tejo primero los 43 puntos en punto de revés. Acuérdense que el primero siempre lo paso de derecho sin tejer. Y tejo 43 puntos en punto de revés. Y 43 puntos de revés. Ahora sigue un punto de derecho y otro punto de derecho que es el primer punto de la puntada. Entonces simplemente lo tejo así como está de derecho. Y ahora continúo tejiendo en revés. Todo va a ir en revés, incluyendo las lazadas. Aquí tengo una lazada, la tejo de revés. Estos son los puntos que corresponden a la puntada. En todas las vueltas pares se van a tejer los puntos como se presentan y las lazadas se tejen también de revés. Fíjense, aquí ya llegué al punto que está de derecho, pues lo tejo de derecho y viene el segundo motivo que empieza con un punto de derecho y después ya todo va de revés. Entonces así vamos a llegar al final de la vuelta. Llegamos al final de la vuelta y fíjense, el último punto les quiero pedir que lo tejan siempre de derecho, por favor, ¿ok? Entonces el último punto, aunque vayamos en vuelta de revés, lo vamos a tejer siempre de derecho y en las vueltas de derecho lo vamos a pasar siempre sin tejer. Vamos a hacer ahora la que será la vuelta número 3. Empezamos deslizando un punto y tejemos 43 puntos en total de derecho y un punto de revés. Y ahí los veo para indicarles cómo va la tercera vuelta de la puntada. 42, 43 y un punto de revés. Y ahora vamos a empezar la tercera vuelta de la puntada. Es súper sencilla porque es tejer los puntos como se presentan. Entonces empiezo con un punto de revés y después voy a tejer como se presenten los puntos. Todos se presentan de derecho.
hasta que llegue al punto de revés, donde termino el primer motivo. Y ahora el segundo motivo lo mismo, tejo ese punto como se presenta, que es de revés. Los 13 que sigue van a ser de derecho. De derecho, y ahora termino la puntada con un punto de revés y hago el punto de revés que sigue y los 43 puntos de derecho para terminar la vuelta. Esta fue la vuelta número 3. Hacemos la vuelta número 4, que es igual que la 2, tejemos todos los puntos como se presentan y los veo para indicarles cómo va a ir la quinta vuelta. Para la quinta vuelta vamos a tejer primero los 43 puntos en jersey, 43 y un punto de revés. Y ahora empezamos la quinta vuelta de la puntada, que es exactamente igual a la primera. Entonces tejo un revés, 4 puntos juntos de derecho. Aquí está. Tengo cuidado de tomar los 4 puntos muy bien. 4 puntos juntos de derecho y repito el patrón lazada derecho 5 veces. Lazada 1, lazada 2, lazada derecho 3, lazada derecho 4, lazada derecho 5, lazada y 4 puntos de derecho, que si se fijan son los 4 puntos que me quedan antes del puntito de revés. Entonces dejo los 4 puntos juntos de derecho, puede costar un poquito, es normal, 4 puntos juntos de derecho y un punto de revés. Y continuamos con el segundo motivo, un punto de revés otra vez y 4 puntos de derecho juntos. Repetimos otra vez el motivo. Fíjense bien, si a veces les cuesta, como en este caso no me está costando, pero si me costara tomar los puntos, lo que hago es meter mi aguja por aquí y hacerlos un poquito grandes, y ahora sí ya pasa mi aguja libremente y tejo 4 juntos de derecho. Lazada derecho 1, 2, 3, 4 y 5, lazada y 4 puntos juntos de derecho. Y ya terminé el segundo motivo con un punto de revés. Y ahora ya solo me falta terminar la vuelta haciendo un punto de revés y después los 43 puntos en jersey de derecho. Vamos a terminarla. Ya vimos que entonces la quinta vuelta es exactamente igual que la primera. Muy bien, terminamos la quinta vuelta, hacemos la sexta, que es par, por lo tanto los puntos los tejemos todos como se presentan. Y ahora sigue la vuelta número 7. La vuelta número 7 es igual a la 3, es decir, tejemos 43 puntos en punto de derecho, un punto de revés. Empezamos la puntada, que va a ser tejer los puntos como se presenten. Un revés, luego 13 derechos, un revés. Termino un motivo. Otra vez, un revés, 13 derechos y un revés. Y ahí termina el segundo motivo. Hago el puntito de revés y los 43 puntos de derecho que me quedan en la aguja. Esa va a ser la vuelta número 7, que repito, es igual a la 3. Después haremos la vuelta número 8 y ahí los veo para indicarles cómo vamos a continuar. Ya tejimos hasta la vuelta número 8. Estas son las 8 vueltas que forman la puntada. A partir de ahora vamos a seguirla repitiendo constantemente de la 1 a la 8, de la 1 a la 8, constantemente para que vaya subiendo de esta manera.
Pero lo que respecta a los dos laterales, donde tenemos el punto jersey, vamos a ir haciendo una serie de disminuciones de a poco para irle dando forma a la blusa. Por lo pronto vamos a tejer 2 vueltas más, siempre respetando el patrón de nuestra puntada, y cuando tengamos en total 10 vueltas, ahí los veo para indicarles cómo y cada cuándo vamos a hacer esas disminuciones en los dos lados. Muy bien, ya tejimos 10 vueltas. Esta que sigue ahora sería la vuelta número 11. Entonces vamos a empezar a disminuir un punto en cada lado de nuestro delantero. Y lo vamos a disminuir de la siguiente manera. Deslizamos el primer punto, como siempre. Ahora, deslizo el segundo también y tejo el tercer punto. Y ahora el segundo punto que deslicé lo monto sobre el tercero, sobre el que tejí. Eso se llama surjete. Entonces, de este lado de la labor quitamos con un surjete. Vamos a tejer toda la vuelta y cuando lleguemos al final y nos queden 3 puntos, les digo cómo quitamos el punto del otro lado. Ya está, me quedan 3 puntos nada más en la aguja. Entonces, estos dos que están antes del final, que se llaman antepenúltimo y penúltimo, los tejo juntos de derecho y ya disminuí un punto y tejo el último, el de la orilla. Y ya disminuí, así que de este lado voy a disminuir con surjete y aquí voy a disminuir tejiendo 2 puntos juntos de derecho. De esta manera ya me quedan en la aguja 116 puntos. Vamos a continuar tejiendo 10 vueltas. Cuando nos toque tejer la vuelta número 21, repetimos esta disminución y luego en la 31 otra vez. Es decir, vamos a quitar un punto de cada lado cada 10 vueltas 9 veces. Para cuando hayamos terminado esas 9 disminuciones de cada lado, nos van a quedar en la aguja justamente 100 puntos. Con esos 100 puntos vamos a continuar tejiendo hasta que nuestro tejido mida entre 29 y 30 centímetros. Esto es un poquito al gusto, dependiendo de lo largo que quieran que les quede su blusa. Yo la mía la dejé de 29 centímetros. Entonces, cuando lleguemos a esos 29 centímetros, ahí los vuelvo a ver para indicarles cómo vamos a hacer las disminuciones de las sisas. Muy bien, una vez que llegamos a la distancia que queremos, yo repito en mi caso, lo dejé de 29 centímetros, ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones para la sisa. Es muy sencillo, tomen nota. Vamos a rematar primero de cada lado 6 puntos. Para rematarlos es lo siguiente, deslizo el primer punto, tejo el segundo y monto el primero que deslicé sobre el que tejí. Llevo 1, tejo el que sigue y remato 2, tejo 3, tejo 4, 5, tejo y 6 puntos. Ahora tejo toda la vuelta como me toque, haciendo mi puntada, todo eso va a seguir igual y termino todos los puntos que hay en la aguja. Cuando vaya a empezar la vuelta de revés, ahí voy a quitar los 6 puntos de este lado. Ahora, al empezar la vuelta del revés, quito los 6 puntos que me toca quitar de este lado. Entonces, deslizo el primero, tejo el segundo de revés, como me toca, y ahora monto el primero sobre el segundo. 1, tejo, 2, tejo, 3, 4, 5 y 6 puntos menguados. Terminamos toda la vuelta. Muy bien, ya quitamos 6 puntos de cada lado. Aquí están los primeros 6 y los 6 en el otro lado. Ahora vamos a volver a disminuir, pero solamente vamos a disminuir
4 puntos. Hacemos lo mismo, deslizo, tejo y montamos. 4 puntos, quitamos nada más de cada lado. Cuando acabemos de quitar esos 4 puntos aquí, tejo toda la vuelta. Al empezar la de revés, quito 4 puntos aquí o remato 4 puntos aquí y los veo cuando volvamos a empezar la vuelta de derecho para indicarles cómo vamos a continuar. Bueno, ya acabamos de hacer estas primeras disminuciones, fueron 6 y 4, son 10 puntos los que quitamos de cada lado, en la aguja nos quedan 80 puntos. Vamos a continuar haciendo ahora disminuciones, pero solo vamos a ir quitando un punto de cada lado cada 2 vueltas y vamos a repetir esta disminución 11 veces. Pero fíjense cómo vamos a hacer esas disminuciones y además vamos a empezar a hacer una serie de disminuciones aquí en la parte central, a ambos lados de la puntada. Esta disminución la vamos a repetir cada 4 vueltas y solamente van a ser 6 disminuciones. Las de la orilla van a ser 11 y las centrales van a ser cada 4 vueltas, por lo tanto son solamente 6 disminuciones. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacer las disminuciones del lado derecho, por el derecho de la labor. Aquí en este extremo vamos a quitar con un surjete que hacemos, deslizo el primero, como siempre lo he deslizado, tejo el segundo y ahora monto el primero sobre el segundo. Así hacemos con un surjete esta disminución. Tejemos hasta que lleguemos a la parte central. Antes de empezar la puntada, y ahora, cuando me queden 2 puntos del jersey, antes de empezar estos 2 puntitos de revés que he venido haciendo, aquí hago otro surjete, es decir, deslizo este punto, tejo el que sigue y monto el deslizado sobre el que tejí. Entonces disminuyo aquí y disminuyo acá también. Ahora, tejo todos los puntos que corresponden a la puntada, que de hecho me toca aquí hacer la vuelta 1 y termino con los puntos que corresponden a la puntada. Y ahora cuando empiezo estos 2 puntos, o sea, los puntos que están en jersey de derecho, ahí los 2 primeros puntos que están de derecho los tejo juntos de derecho para menguar un punto. Tejo todos los puntos hasta el final de la vuelta. Y cuando llegue a los 2 últimos puntos los voy a tejer juntos de derecho. Aquí están los últimos puntos, los tejo juntos de derecho. Y ya rematé. Entonces, estas disminuciones de la orilla las vamos a hacer cada 2 vueltas. Ahorita tejemos toda la vuelta de revés y cuando volvamos a empezar la de derecho, volvemos a hacer la disminución de las orillas. Las disminuciones de la parte central, esas serán solamente cada 4 vueltas. Entonces continuamos disminuyendo y cuando hayamos terminado de hacer todas esas disminuciones, que son 11 puntos disminuidos de cada lado en los extremos y 6 de cada lado en la parte central, nos van a quedar en la aguja 46 puntos. Cuando lleguemos ahí, los vuelvo a ver. Ya terminamos de hacer las disminuciones, nos quedan 46 puntos en la aguja, el tejido mide del borde inferior a la aguja más o menos entre 38,5 y 39 centímetros. Entonces ahora vamos a tejer 2 vueltas más en punto jersey, así con los 46 puntos, no vamos a disminuir ya nada, pero todos los puntos van a ser de derecho. Ya dejamos la puntada, no hacemos más puntada, ni hacemos estos 2 puntitos que tenemos en todas las vueltas de revés, ya no los hacemos de revés, los hacemos de derecho. Toda la vuelta de derecho y la vuelta que sigue por el lado revés de la labor, todos los puntos de revés, los 46 puntos de revés, y ahí los veo.
termino la vuelta del lado derecho de la labor y entonces, como les decía, ahora en la siguiente vuelta tejemos ya todos los puntos de revés. Muy bien, ahora que ya tejimos estas 2 vueltas en punto jersey, vamos a duplicar 40 puntos de los 46 que nos quedan. Por lo tanto, deslizo el primero, tejo el segundo y tejo el tercer punto. Y a partir de aquí voy a duplicar 40 puntos. ¿Y cómo los duplico? Bueno, tejo el punto de derecho, no lo saco el punto de la aguja izquierda y ahora tejo otra vez de derecho tomando el punto por detrás. Tejo y ahora sí saco el punto. Otra vez, tejo un derecho normal, ahora tejo otro derecho tomando el punto por detrás y saco. Tejo un derecho, tejo un punto más en el mismo punto tomando la hebra de atrás, tejo y saco. Y así vamos a duplicar 40 puntos. Cuando nos queden 3 puntos en la aguja, les digo qué más hacemos. Vamos a continuar duplicando. Y este es el último que duplicamos. Y ahora los 3 últimos puntos los tejo normalmente. 1, 2 y 3. Ahora en la siguiente vuelta vamos a tejer en forma tubular. Esto quiere decir, los primeros puntos los tejemos como son. Eso es de revés porque vamos en vuelta de revés. Deslizo el primero, tejo el segundo de revés y el tercero de revés. Y ahora empiezo con el punto tubular. Con la hebra aquí donde yo la tengo, deslizo este punto como si lo fuera a tejer de revés, pero no lo tejo, simplemente lo deslizo de la aguja izquierda a la derecha. Ahora paso mi hebra hacia atrás y tejo el siguiente punto de derecho. Otra vez, hebra para atrás, deslizo el punto como si lo fuera a tejer de revés, pero no lo tejo. Hebra para atrás y el que sigue lo tejo de derecho. Eso es todo, vamos a ir alternando un punto deslizado de revés con la hebra adelante, paso la hebra para atrás y tejo el punto de derecho. Así vamos a tejer todos los puntos hasta los últimos 3 que los tejeremos normalmente de revés. Ahí los vuelvo a ver. Muy bien, ahora para la siguiente vuelta, que será la tercera vuelta del punto tubular, vamos a seguir repitiendo lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Los 3 primeros puntos sí los tejo de manera normal porque no están duplicados. Y cuando empiezo con los puntos que dupliqué, que son los 40 puntos centrales, que ahora se convirtieron en 80, entonces simplemente repito lo mismo. La mecánica es: paso el hilo para adelante, deslizo el punto de revés, no lo tejo. Otra vez, hebra para atrás y ahora sí, tejo el de derecho. Hebra para adelante, paso el de revés, hebra para atrás, tejo el de derecho. Hebra adelante, paso el de revés, hebra para atrás, tejo el de derecho. Vamos a continuar repitiendo esta misma vuelta que estamos haciendo ahorita, esta misma forma de tejido, lo vamos a seguir repitiendo 8 vueltas más contando a esta. De manera que vamos a tejer 10 vueltas en punto tubular. Cuando lleguemos a la vuelta número 10, ahí los vuelvo a ver, la terminamos y los vuelvo a ver para indicarles cómo vamos a cerrar los puntos. Y ahora, para cerrar los puntos, los cerramos de manera normal, los 3 primeros, deslizo el primero, tejo el segundo y remato. Tejo el que sigue y remato. Y a partir de aquí vamos a ir tomando los puntos juntos, el revés y el derecho. Los tomo juntos de derecho, los tejo y remato. Y los que siguen juntos de derecho y remato. Juntos de derecho y remato.
Y los 3 últimos puntos pues son sencillos, entonces tejo y remato, tejo y remato, y con esto ya terminamos el delantero. Hacemos una pequeña nudito aquí y ya está. Ya quedó el delantero. Ahora vamos a ver cómo hacemos la espalda. Bueno, para tejer la espalda vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para tejer el delantero hasta que lleguemos al punto donde hicimos las disminuciones de la sisa. En el delantero, ¿se acuerdan que disminuimos primero 6 puntos y luego 4 puntos de cada lado? Bueno, para la espalda vamos a hacer, las disminuciones serán, para que tomen nota, primero quitamos 6 puntos de cada lado, luego 5 puntos de cada lado y luego 4 puntos de cada lado. Cuando hayamos terminado de hacer esas disminuciones, 6, 5 y 4 puntos de cada lado, vamos a continuar disminuyendo igual que lo hicimos en el delantero, un punto de cada lado, cada 2 vueltas, igualito que lo hicimos en el delantero, y aquí en la parte central empezamos a hacer nuestra disminución de cada lado, cada 4 vueltas, lo mismo, hasta que completemos 11 disminuciones aquí en la parte externa y 6 disminuciones en la parte interna. Para entonces nos van a quedar 36 puntos en la aguja. Ya estamos ahí, me quedan 36 puntos en la aguja y entonces ahora vamos a continuar tejiendo, pero ya en punto jersey, igual que lo hicimos en el delantero, que en un momento determinado nos olvidamos de la puntada. Aquí en la espalda vamos a hacer lo mismo, nos olvidamos ya de la puntada y tejemos a partir de esta vuelta en punto jersey. La diferencia es que aquí sí vamos a continuar haciendo las disminuciones de la parte externa de los 2 lados. Vamos a continuar igual, quitando un punto de cada lado cada 2 vueltas, es decir, cada vez que vayamos por la vuelta del lado del derecho, quitamos un punto de cada lado y tejiendo en punto jersey, seguimos hasta que nos queden solamente 20 puntos en la aguja. Entonces empiezo haciendo mi disminución, deslizo el primero, tejo el segundo y monto, y tejo todos los puntos en jersey de derecho. Como este es el derecho de la labor, aquí tejo de derecho. Cuando llegue al final de la vuelta, los 2 últimos puntos, ya saben, los tejo, perdón, se me fueron, los tejo de derecho, juntos de derecho, para continuar haciendo mis disminuciones iguales a las que he venido haciendo. Entonces así continuamos tejiendo, les decía, hasta que tengamos 20 puntos en la aguja y ahí los vuelvo a ver. Bueno, con esta vuelta termino y ya tengo 20 puntos en la aguja. Ahora vamos a hacer la presilla de la parte de arriba, igual que lo hicimos en el frente. Voy a tejer los primeros 3 puntos normalitos, deslizo el primero, tejo 1 y tejo 2. Ya tengo 3 puntos. Y ahora voy a duplicar los puntos centrales, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. 14 puntos centrales voy a duplicar igual que lo hice en el frente, tejiendo 2 puntos en cada punto. Y los últimos 3 puntos los dejo normales de derecho, porque yo voy en vuelta de derecho. Y en la siguiente vuelta empezamos con el punto tubular, 1, 2 y 3 puntos que no están duplicados, que sigo tejiendo normal. Ahora sí, los tubulares.
hebra adelante, deslizo el primer punto de revés, paso la hebra para atrás y tejo de derecho. Hebra adelante, deslizo el revés, hebra atrás y tejo el derecho. Así hasta terminar la vuelta, y después haremos igual que hicimos en la parte delantera de la blusa. Tejemos 8 vueltas más y cerramos todos los puntos. Ahí los vuelvo a ver. Y ahora solo nos falta cerrar todos los puntos igual que lo hicimos en el delantero. Tejemos los 3 primeros y los vamos cerrando, normalmente sencillos, y a partir del 4.º punto, donde empezamos el tejido tubular, ahí sí ya vamos tomando 2 puntos juntos de derecho y remato. 2 juntos de derecho y remato. Y estos últimos puntos igual los cerramos ya sencillo. Y con esto terminamos la parte de la espalda. Y ahora solo vamos a ver cómo hacemos el cordón para poder amarrar nuestra blusa. Ya quedó. Para tejer el cordón vamos a utilizar unas agujas de doble punta. Son estas agujas que vienen en juegos de 5 que se utilizan para tejer calcetines. Vamos a utilizar solamente 2 de ellas. De preferencia del número 3 o máximo del 3,5, que fue con lo que tejimos la blusa. Si no tienen, no se preocupen. Después de darles la explicación de cómo tejerlo con estas agujas, les explico, les doy un truquito para tejerlo con nuestras agujas normales, con nuestras agujas rectas, ¿ok? Es muy sencillo, fíjense bien. Montamos 3 puntitos. Y vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer todos y cada uno de los puntos. Aquí sí no pasamos nada sin tejer. Entonces todo se teje de derecho. Tejo derecho el primer punto con mucho cuidado, luego el segundo punto y ahora el tercer punto. Ahora viene el por qué tenemos que usar agujas de doble punta. Si no tienen, no se preocupen. Ahorita que termine de dar esta explicación, les explico cómo lo podemos hacer con nuestras agujas normales. Si tenemos las de doble punta, entonces lo que hacemos es deslizar nuestros 3 puntos hacia el otro extremo de la aguja. No volteamos la labor, simplemente la deslizamos y volvemos a tejer. Claro que la hebra está del otro lado, pero nosotros la vamos a jalar. Entonces, tejo el primero, tejo el segundo y tejo el tercer punto. Al principio cuesta un poquito, pero después ya lo hacemos con mucha facilidad. Ahí está. Y ahora, en vez de voltear la labor, simplemente deslizo mis 3 puntos hacia el otro extremo de la aguja para tejerlos por acá. Entonces, siempre empiezo a tejer por el primer punto que tejí en la vuelta anterior. La hebra se va a jalar y por eso va a hacer que se forme un tubito. Ese es el cordón. Tejo derecho, derecho y derecho. Y recorro los puntos otra vez y volvemos a tejer. Derecho, derecho y derecho. De esta manera vamos a seguir tejiendo hasta que nuestro cordón alcance más o menos 110 centímetros. En ese momento les voy a indicar cómo rematamos. Ahora bien, si no tenemos agujas de 2 puntas, utilizamos nuestras mismas agujas con que tejimos toda la blusa, o si quieren las agujas del número 3, las que usamos para montar los puntos cuando empezamos. Es igual, 3 o 3,5, no pasa nada. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a hacer lo mismo. Ya monté mis 3 puntos y empiezo a tejer
Desde el principio, un derecho, otro derecho y otro derecho más. Y ahora, con mucho cuidado, saco estos 3 puntos de aquí y los regreso a la aguja de la mano izquierda y ya me quedaron volteados. Vuelvo a tejer un derecho, derecho y derecho. Y otra vez saco los puntos de aquí y los paso a la aguja de mi mano izquierda y volvemos a tejer los 3 puntitos. Conforme va siendo más larga la cinta, se va volviendo, o el cordón se va volviendo más sencillo tejer. Ya están los 3 puntos, los saco y los paso a la aguja. Que nos vamos a tardar un poquito más, sí, pero no importa. Lo importante es que si no tenemos alguno de los implementos, siempre podemos echar mano de algún truco. Y así continuamos sacando puntos, metiendo puntos y tejiendo, hasta que mida 110 centímetros. Cuando llegamos a esa medida, 110 centímetros, entonces simplemente continuamos haciendo lo mismo, pero cerrando los puntos. Entonces tejo el primero, tejo el segundo y remato. Tejo el tercero y remato. Y ya está. Aquí vamos a cortar la hebra. Cortamos nuestra hebra y hacemos una lazadita por aquí para rematarlo. Y ahora estas hebritas que nos quedaron al principio y al final, con ayuda de una aguja lanera, las introducimos por el mismo cordón que es hueco. Las pasamos un poquito, como ya quedó rematado. Otro poquitín más. Ahí está. Y ya podemos cortar y ya quedó oculta la hebra. Hacemos lo mismo con la hebra del otro lado y el cordón ya quedó. Ahora vamos a ver cómo unimos la blusa. Y ahora, para unir los costados de la blusa, vamos a ponerla enfrentando derecho con derecho. Esa es la forma. Nosotros por aquí vemos el revés, y si lo volteo así, veo el revés de la labor. Y lo que vamos a unir son estos costados. Yo los voy a unir con una aguja de gancho del número 3. Si alguien los quiere unir con aguja lanera, con punto atrás o con cualquier otro método que tenga, lo puede hacer perfectamente. A mí me gusta unir las prendas con aguja de gancho porque queda muy pareja la costura y queda muy bien. Es muy sencillo, simplemente con puntos deslizados introduzco el gancho, saco una hebra y como es el primer punto, vamos a hacer una cadenita. Ahí está. Y ahora nos vamos a ir, como tenemos los nuditos que nos fueron quedando, por eso es mi insistencia en que deslicemos el primer punto de derecho y el último punto de todas las vueltas se teja de derecho, para que vayan quedando estos nuditos. Y esos nudos son los que me permiten ir haciendo unas orillas pues muy parejas, muy bien. Voy metiendo el gancho, saco y saco de una vez. Me queda una cadenita en el gancho. Entonces lo meto, saco lazada y la saco de una vez de esa cadenita. Otra vez. Y si se fijan, voy metiendo mi gancho entre nudo y nudo en el hueco que me queda, o en el espacio que hay entre nudo y nudo. Saco lazada y saco de una vez. Y otra vez. Meto, saco lazada y saco de una vez. Es de lo más sencillo que puede haber, pero repito, cada quien puede unirlo como más le guste, ¿ok? Entonces vamos a unir de esta forma los dos costados y luego ya vemos cómo vamos a introducir el cordón. Para ponerle el cordón a la blusa vamos a utilizar un imperdible. Este es un imperdible. Entonces
lo colocamos en el extremo del cordón y vamos a introducirlo, estamos por el lado derecho de la labor. En la parte que corresponde a la espalda, más o menos a la mitad del borde que hicimos, ahí lo vamos a introducir. Es muy sencillo con el imperdible, vamos jalando. Por aquí sacamos el imperdible, ahí está, este lado ya está. Aquí nos va a quedar un extremo del cordón. Y ahora de aquí nos vamos a ir hacia la parte delantera de la blusa. Entonces aquí tenemos toda esa tira que hicimos en punto tubular. Bueno, buscamos el punto por donde nos quepa. En cualquier punto nos cabe ese segurito, ese imperdible. Y entonces vamos a ir pasando todo el cordón. Vamos metiendo, vamos jalando, con cuidado de no empujar muy fuerte para que el cordón, para que el seguro no se nos abra, el imperdible no se nos vaya a abrir. Ahí está, y ya llegamos a este lado y por ahí sacamos el imperdible, jalamos con cuidado y ya pasó el cordón. Y ahora lo vamos a introducir aquí por la parte de atrás, igual por la parte más alta, lo metemos y lo vamos a sacar por el lugar donde introdujimos el otro extremo. Ahí está. Y ya quedó, sacamos el imperdible y entonces ahora sí, ya cada quien se puede acomodar su blusa a la altura que quiera, como la quiera, y aquí pues le hacemos un pequeño nudito y un moñito y ya nos quedó. Ahí está. Muy mona, muy fresca. Ya vieron que es súper sencilla. Y entonces, vista por delante, así nos queda. Cada quien ya ajusta a la medida de su cuerpo donde quiere que le queden los tirantes. Y finalmente, así nos quedó la blusa. Muy fresca, muy sencilla. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal. Abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales y como siempre sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.